Gracias por venir. Gracias, Jorge. Charlemos un poco de la economía electoral que se nos viene. Compartís lo que comentaba al comienzo de la economía internacional, que puede ser una tormenta si la manejan mal, pero si no, no tanto. Absolutamente. Yo creo que el cimbronazo ha sido grande. Todavía no se vislumbra las verdaderas causas. Hasta ahora estamos viendo excusas, que si es porque habló Greenspan, si es porque algunos datos de la economía americana indican cierto enfriamiento, pero lo concreto es que están convulsionados los mercados. Cuando los mercados se convulsionan, están indicando, están anticipando algún escenario, primero, como bien señalaste, de alta volatilidad en el corto plazo, pero que después va a buscar sus causas, va a buscar su piso y a partir de ahí tratar de desentrañar cuán brusco va a ser el freno o el aterrizaje de esta situación. ¿Y a la economía electoral cómo la ves? Bueno, yo la veo con... Este 0,3%, ¿lo tenemos que creer o no? ¿Qué dice el doctor Paglia? Yo digo absolutamente que no. Es decir, y no por una cuestión ni ideológica ni caprichosa, sino de simplemente ver cómo el Estado en Argentina se está pretendiendo arrogar la potestad de establecer el sistema de precios relativo en la economía, cosa que ya sabemos que puede funcionar en el cortísimo plazo para despejar alguna expectativa inflacionaria, pero no para que sea, digamos, la base sólida sobre la cual se sustenta el desarrollo. Basta ver los manejos, no solamente de los precios conversados, controlados, del amigo Moreno con los empresarios, sino en la forma en que se están presentando la estructura de precios. Medicina prepaga sigue con un mismo valor básico y todos los adicionales que implican aumentos de hasta un 22% son adicionales. En la enseñanza privada lo mismo. Entonces tomamos un renglón nomás y el resto es como si en una liquidación salarial dijéramos solo el sueldo bruto y todos los adicionales por antigüedad, etcétera, no se computan como costo laboral. Esa es la realidad que hoy tiene la Argentina, por lo tanto el 0,3 encierra algo mucho más grave, que es la desconfianza institucional en lo que realmente, valga la redundancia, debe funcionar, que son las instituciones en una economía. ¿Y cómo se ajustan los precios relativos cuando no hay mucho aprecio por las instituciones? Y bueno, porque el mercado lo puede ajustar solo. Sí, el mercado lo puede ajustar solo, pero tiene grandes limitaciones. Por un lado, los precios en sí mismos y por otro lado, la situación de ingresos. Este modelo está funcionando con salarios realmente bajos en términos reales y en términos de productos que se puedan adquirir, y una estampida, o sea, seguirle metiendo presión a la olla y de pronto una estampida en precios sin tener en cuenta lo que son tarifas, lo que son combustibles, indudablemente pondría al país a las puertas de una situación social muy complicada, porque la política de ingresos no podría acompañar esos mayores aumentos sin caer en el riesgo de una hiperinflación, que puede ser el razonamiento que pueda hacer algunos. Vámonos, para poder transitar esto, si llega un punto que ya no hay margen, vámonos a una hiperinflación, destruyamos todo el sistema de precios, destruyamos la moneda y volvamos a crear sobre la ceniza en una Argentina que ya no tiene margen suficiente y holgado para este tipo de crisis. Además ya tuvimos 3 hiperinflaciones, nosotros sí que tuvimos. Ya las tuvimos y nos hemos agotado bastante de la reserva, no solo económica, sino moral y de capacidad de la población de soportar este tipo de vaivenes. Y el gobierno insiste en el dólar alto. ¿Eso no tiene un poquito que ver con la inflación también? Yo creo que tiene que ver con la inflación y tiene que ver con lo que te comentaba recién, de las instituciones. Yo le pediría al Banco Central que respetara la Carta Orgánica y su función, que defendiera el precio del peso y no el precio del dólar. Entonces, que realmente cumpla con sus funciones, y una institución tan importante como el Banco Central, que viene defeccionando desde el preciso momento, gravemente, desde el preciso momento en que se decidió pagar por anticipado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo hubiera podido pagar con superávit fiscal, un gobierno que se precia de mandar a los economistas a estudiar. Bueno, eso hubiera sido más consistente. Precisamente a lo mejor nos mandan a estudiar, Jorge, porque decimos verdades que son un poco dolorosas. Si el superávit fiscal sirve para hacer política y para someter el régimen federal de Argentina a un sistema unitario de sometimiento de los gobernadores y no para estas otras cuestiones, indudablemente que es así. Brasil también
canceló deuda con el Fondo Monetario, pero lo hizo en términos muy distintos a los que lo hizo Argentina, y nunca se le hubiera ocurrido al gobierno de Lula darle un papel al presidente del Banco Central para que lo ponga y lo compute a cuenta de la reserva que le traía para cancelar esta deuda. Esto que está haciendo América Latina y que la Argentina también está haciendo, estamos haciendo un gran ahorro interno, casi todo el mundo tiene superávit fiscal operativo, pagamos deuda, ¿no? Cuando en realidad tenemos subinversión social en educación, en un montón de cosas. ¿Está bien que hagamos esto? Digamos, ¿no es mejor pensar más en un largo plazo y en lugar de pagar tanta deuda con superávit fiscal en algunos casos y en otros casos con papelito, no atender más las cuestiones de creación genuina de trabajo, de atender a la inversión? Sí, yo lo pondría en estos términos. Lo que pasa es que en países como el nuestro, lamentablemente, está faltando un programa y un plan estratégico que contemple políticas de Estado que diga a dónde nos conducen. O sea, la cancelación de deuda simplemente es para el efecto político y la tapa del diario del día siguiente, y se va diluyendo, y todavía no sabemos cuál ha sido el beneficio de cancelar anticipadamente lo que se le debía al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el beneficio de seguir desconociendo la deuda que sigue dando vuelta por el mundo y que ya está empezando a tener algunos fallos comprometidos de aquellos que no se incorporaron al canje forzoso de deuda? Entonces no tenemos un panorama que nos diga, tanto que le asusta al presidente un programa económico. Un programa económico no es otra cosa que una serie de medidas concatenadas, coherentes entre sí, que quieran garantizar el bienestar de la población, un crecimiento sustentable, sostenido, atraer la inversión. Esas cuestiones parece que no existen, sino que existen estas cuestiones puntuales netamente efectistas desde el punto de vista político. Con estas presiones inflacionarias y con algunas dificultades por parte de la política de precios, por lo menos para ponerle coto a las expectativas, ¿cómo te imaginas un segundo semestre si las cosas no salen bien en la capital, por ejemplo, para el presidente? Si políticamente empieza a haber opciones para los empresarios que tengan dónde refugiarse, digamos, Labaña o Macri, no sé, en fin. El panorama va a ser de creciente nerviosismo por parte del gobierno. Y este es un gobierno que a fuerza de ser sincero, uno todavía no alcanza a vislumbrar hasta dónde puede llegar en un clima de nerviosismo y de situación adversa, no solo interna, porque vos mismo bien lo señalabas al comienzo. Quizás la situación internacional no se torne caótica, pero sí ya no quedan dudas de que el mundo empieza a crecer a otro ritmo, a un ritmo muy distinto que el que teníamos hasta ahora, y eso va a impactar. Y va a impactar también esta reorientación que hay de la inversión y de la liquidez que hay en el mundo. Entonces, son cuestiones que uno no sabe si la ciclotimia que por ahí pone de manifiesto el gobierno puede hacerlo incurrir en medidas o pasar en algunas cuestiones del discurso a los hechos que compliquen aún más la situación. Ellos usan políticamente la crítica, la prensa, los economistas, a la ortodoxia, o en realidad están totalmente convencidos de que todo lo que decimos los economistas, la prensa, son pavadas y que en realidad ellos tienen la precisa. ¿Ellos no saben que las presiones inflacionarias las que tienen son difíciles de manejar? Yo creo que en alguna medida al presidente estas cuestiones le deben preocupar, al menos le deben marcar señales de alerta, y de hecho hay números que siguen siendo buenos, pero que si uno los compara, como van evolucionando, ya no tienen el comportamiento creciente. Veamos el superávit comercial, ya no tiene. Enero del 2007 no ha sido lo mismo que enero del 2006. Entonces estas cuestiones creo que pueden preocuparlo, que es lo que me gustaría, y ya es una cuestión de deseo, que además de preocuparlo, verlo ocupado en trabajar con una masa crítica que le esté diseñando cuál es el panorama o cuáles son las medidas que debería tomar para afrontar situaciones adversas que indudablemente van a venir tarde o temprano, porque en esto, claro,
y vos lo sabes tan bien como yo, no existe la rueda de la felicidad y el círculo virtuoso permanente, sino que la economía en el mundo y en un mundo globalizado va ajustando. Y cuando en la economía hay marcados desequilibrios, como los que señalaste en tu editorial, en una economía tan importante que maneja prácticamente un tercio del PBI mundial como es Estados Unidos, con déficits tan marcados, estos desequilibrios de alguna forma en el mediano o en el largo plazo van a tener que subsanarse. Y eso impacta en todo el mundo. Y el 11 de diciembre, ¿qué noticias tenemos si el gobierno no toma conciencia de esto? ¿Qué van a hacer el 11 de diciembre? Porque ahí va a estar todo junto el problema. El gran temor mío es ese, es decir, que se vean o se enfrenten o se topen con el problema de golpe. Es decir, de aquí a las elecciones prácticamente va a transcurrir todo en esta situación en la cual venimos moviéndonos, salvo que haya una gran profundización de una crisis internacional que realmente haga temblar el esquema, pero el gobierno no se lo ve para nada pensando en algo distinto de lo que viene haciendo ahora. Seguir controlando el termómetro, o sea, no le preocupa la inflación, le preocupa el índice, seguir manejando estas cuestiones, los niveles de inversión genuina y productiva no son suficientes para un crecimiento sustentable de estas tasas. Ya nos hemos dado cuenta que no podemos seguir creciendo a tasas chinas, es decir, esto que también tuvo mucha propaganda, mucha difusión de que Argentina crecía a tasas chinas, es una realidad que se va desvirtuando, lo cual no sería malo si Argentina fuera un crecimiento del 4, el 5, el 3,5%, pero con bases sustentables, con una economía realmente en expansión, con mayor empleo, mayor inversión, que le dé un horizonte de mediano y largo plazo. No lo veo al gobierno en el año 2007 preocupado por esto, por eso coincido contigo que en diciembre o en el primer trimestre del 2008 puede encontrarse de golpe con una situación que va a tener que afrontarla con medidas con costo político mucho más profundo que si la enfrentara ahora. Por ejemplo, el modelo brasileño. Subir fuertemente la tasa, revaluar la moneda, ¿esa sería un poco la salida de esto? Y la salida va... ¿O no hace falta llegar a tanto? No, yo creo que puede llegarse a tanto o a más en la medida que siga distorsionándose el funcionamiento institucional y de los instrumentos económicos. Cuanto más los desviamos, cuanto más los distorsionamos, después ponerlo en carril cuesta mucho más y llegar a situaciones que realmente sean problemáticas, con un costo social mucho más elevado. Porque ahora el costo social que tienen con la inflación real, digamos, ya empieza a notarse, ¿no? No, seguro. Porque seguro. Nadie se cree en la inflación medida, y evidentemente la inflación es el impuesto al pobre, esto no cabe la menor duda, con tanto empleo precario como hay, tanta gente con subocupación, ahí está, se le empieza a dar vuelta la situación. Todos los subsidiados. Todos los subsidiados. Todos los subsidiados. Cada vez el subsidio alcanza para menos carne, pan y leche, que es lo que podían a lo mejor comprar. Entonces todos los planes asistenciales, si bien muchos los han dejado de lado porque han logrado empleo, pero empleos precarios, sí. Esto entra a impactar y no es que haya graciosamente una sensación de inflación. Existe inflación en la Argentina, sí. Inflación creciente. Si no la queremos reconocer, bueno... Hora de actuar. Exactamente. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Un gusto.